Hola, entremos de lleno en este análisis. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante en el tiempo, directo al siglo XVII. Y a ver, pero la gente de esa época, cosas tan cotidianas como el comportamiento del agua, del aire, o incluso la simple idea del espacio vacío, no eran problemas matemáticos aburridos, eran misterios filosóficos enormes, casi mágicos. Literalmente, las mentes más brillantes de la época se la pasaban discutiendo sobre si realmente podía existir la nada o cómo funcionaban los fluidos. Así que imagínense el panorama. Muchísimas ideas grandiosas volando por ahí, pero casi ninguna prueba real en la mano. Y claro, todo este debate chocaba siempre contra una pared mental gigantesca, un mito que llevaba siglos dominando a la sociedad. Una frase del antiguo filósofo Aristóteles que decía, «La naturaleza aborrece el vacío». Durante unos 2000 años la gente creyó esto a ciegas, como si fuera una ley absoluta. Pensaban que el universo simplemente no soportaba la existencia de un espacio completamente vacío. Que si intentabas crear la nada, la naturaleza entraría en pánico y rellenaría ese espacio de inmediato con lo que fuera. Era la regla de oro. Pasando a la sección 1. La física del siglo XVII. La batalla de los filósofos contra la realidad. Vaya que esa época fue un verdadero campo de batalla intelectual. Básicamente pasamos de la adivinación filosófica, que era, ya saben, tomar los textos antiguos como verdad absoluta sin cuestionar nada, a la evidencia experimental. De un lado tenías a los académicos tradicionales defendiendo sus libros a capa y espada. Del otro, a una nueva ola de mentes súper inquietas, inspiradas por genios como Evangelista Torricelli. Esta gente decidió que ya era hora de ensuciarse las manos. En lugar de preguntarse qué dijeron los griegos sobre el agua, empezaron a medir la realidad física por sí mismos. Y bueno, estas ganas tremendas de experimentar nos llevan directo a uno de los momentos más asombrosos de la historia de la ciencia. Sección 2. El tonel de Pascal. Una columna de agua catastrófica. Aquí es donde entra en escena Blaise Pascal, un tipo absolutamente brillante. Para probar que una fuerza gigantesca no siempre necesita una cantidad gigantesca de material, armó este experimento que es una genialidad. Paso 1. Toma un barril de madera súper resistente, lo llena de agua hasta el tope y lo sella herméticamente. Ni una sola gota puede salir. Paso 2. En la tapa le clava un tubo vertical delgadísimo pero increíblemente largo. Y el último paso, empieza a echar agua, muy despacito por ese tubo estrecho. Fíjense en el contraste brutal que tenemos aquí. Un barril enorme y cerrado allá abajo y apenas un hilito de agua subiendo por el tubo. Así que hagámonos una pregunta bastante interesante. ¿Qué creen que le va a pasar a ese barril macizo mientras el agua sigue y sigue subiendo por ese tubo? Imaginen la escena por un segundo. Visualmente, apenas le estamos sumando un par de vasos de agua a toda esta estructura. El volumen extra es honestamente ridículo. Pero ojo, mientras esa pequeña cantidad de agua sigue trepando, empieza a acumularse una presión silenciosa, invisible, pero absolutamente devastadora allá abajo, en la oscuridad del interior del barril. La madera empieza a gemir, los aros de metal se tensan al máximo. Y ¡pum! Pasa lo impensable. El barril, con toda su madera gruesa, estalla violentamente, reventando por completo desde el fondo. Es una locura, y a primera vista no tiene ningún sentido. Solo le agregaron una cantidad diminuta de agua, y aún así, la estructura entera no aguantó y quedó hecha pedazos. Toda esa destrucción masiva no vino de echarle toneladas de peso o un volumen inmenso de líquido, no. Vino simplemente de la increíble altura que alcanzó ese poquito de agua dentro del tubo. Increíble, ¿verdad? Y aquí está la lección magistral que nos deja este barril destrozado, lo que hoy conocemos como el famosísimo principio de Pascal. Básicamente esta regla nos dice que si le aplicas presión a un fluido que está confinado, atrapado en un espacio cerrado, esa presión se reparte igualita, con la misma fuerza en todas las direcciones. Y el gran descubrimiento aquí es que esa presión tiene todo que ver con la altura de la columna de líquido y absolutamente nada que ver con la cantidad total de líquido que tengas. Olvídense del volumen, la clave de todo el asunto es pura y exclusivamente la altitud. De hecho, podemos convertir ese estallido en una fórmula matemática súper elegante, la de la presión hidrostática. Presión es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Piénsenlo de esta forma. La densidad del agua es la misma de siempre, y la fuerza de gravedad tampoco ha cambiado. Literalmente lo único que Pascal alteró en su experimento fue esa letra H, la altura. Al hacer que esa H fuera gigante usando un tubo larguísimo, la presión, la letra P, también se volvió colosal, lo suficiente como para hacer volar madera maciza. Es la confirmación matemática perfecta de la explosión que acabamos de presenciar. Y ojo, que esto no se quedó como un truco de magia divertido del siglo XVII.
Para nada. Este principio es el motor de nuestro mundo moderno. Gracias a que entendimos cómo la presión se multiplica en fluidos atrapados, hoy tenemos herramientas vitales. Imagínense las gigantescas prensas hidráulicas en la industria, o algo más cotidiano, los frenos de un auto. Cuando pisamos suavemente el pedal, ese fluido multiplica la presión de nuestro pie para detener en seco un vehículo de toneladas a toda velocidad. Desde los enormes sistemas para levantar maquinaria pesada hasta la jeringa más común que nos ponen en un hospital, absolutamente todo funciona gracias a ese barril que Pascal hizo volar por los aires. Bien, pasemos a la sección 3, esferas de Magdeburgo, la fuerza invisible de la atmósfera. Ahora, demos un salto geográfico y temporal al año 1654, en Alemania. Aquí conocemos a Otto von Guericke, un científico que montó un espectáculo público monumental en la ciudad de Magdeburgo. Su objetivo, callarle la boca a los textos de Aristóteles y demostrar que el vacío existía y que la atmósfera tenía una fuerza aterradora. La jugada fue brillante por lo simple que era. Mandó a forjar dos enormes mitades de metal, dos hemisferios pulidos a la perfección para que encajaran como un rompecabezas, formando una esfera. Las juntó y listo. Sin pegamento, sin bisagras, sin trampas. Luego, con una de las primeras bombas de vacío inventadas, sacó todo el aire de adentro. El reto final, tratar de separar esas dos mitades jalando de ellas en direcciones opuestas. Y aquí es donde la escala del experimento se vuelve una locura total. Guericke no llamó a un par de tipos musculosos. No, él trajo caballos, 16 enormes caballos de tiro, para ser exactos. Amarró 8 de un lado de la esfera y los otros 8 del lado contrario. Estábamos hablando de pura y dura fuerza bruta animal. Los motores biológicos más potentes de la época, listos para jalar con toda su alma y separar dos pedazos de metal que, recuerden, ni siquiera estaban pegados. Imaginen la tensión en el aire, todo el pueblo mirando fijamente. Dan la señal y ¡arrancan! Los 16 caballos se tensan al máximo, sus músculos a reventar, los arneses crujiendo como locos, jalando en direcciones opuestas con una fuerza verdaderamente monstruosa. Era literalmente el poderío físico de 16 bestias de carga contra una simple bola de metal que, por dentro, no tenía absolutamente nada. La pregunta del millón es, ¿logró semejante potencia bruta romper el sello y separar los dos hemisferios? Pues el resultado dejó a todo el mundo con la mandíbula en el piso. Fracaso total. Los caballos no pudieron hacer absolutamente nada. Por más que sudaron, resoplaron y jalaron hasta no dar más, las esferas de metal ni se inmutaron. Parecían soldadas por arte de magia. Toda esa furia animal desatada fue inútil y completamente derrotada. Y repito, porque esto es clave, no había ni un solo seguro manteniéndolas juntas. Era solo metal liso y el aire invisible de la calle que las rodeaba. Y bueno, aquí es donde desentrañamos el misterio de este engaño invisible. El villano que humilló a esos caballos fue la mismísima presión atmosférica. A ver, a menudo tenemos esta mala costumbre de pensar que el vacío chupa o atrae las cosas hacia adentro, ¿verdad? Pues olvídenlo, eso es completamente falso. El vacío adentro de la esfera no estaba haciendo el menor esfuerzo, era la nada misma. Lo que realmente tenía esas esferas unidas como una roca era el océano de aire allá afuera. Todo ese peso inmenso y aplastante de cientos de kilómetros de atmósfera empujando desde afuera hacia adentro, intentando desesperadamente llenar ese espacio vacío. Y miren, esta fórmula lo explica a la perfección mostrándonos la mecánica oculta, la fuerza total que mantenía abrazadas a esas esferas, representada con la letra F, es igual a la inmensa presión de nuestra atmósfera multiplicada por el tamaño físico de las esferas, es decir, su área. Como las esferas eran bastante grandes, esa área era significativa. Al multiplicarse por la constante y tremenda presión del aire que nos golpea todos los días, la fuerza resultante fue matemáticamente superior a lo que cualquier equipo de caballos pudiera soñar con generar. Los caballos no estaban peleando contra dos pedazos de cobre, estaban intentando literalmente levantar el peso de todo el cielo. Llegamos a la sección 4, el nacimiento de la ciencia, una nueva era de experimentación. Entonces, al destrozar estos dogmas milenarios, estos dos hitos históricos encajan a la perfección para encender la chispa de la ciencia moderna. Mírenlo así, lado a lado. El tonel de Pascal nos dio las reglas del juego sobre cómo la presión de los fluidos empuja desde adentro hacia afuera, dejándonos clarísimo que la altura es la que manda, no el volumen. Y en la otra esquina, las esferas de Magdeburgo nos demostraron la fuerza bestial que empuja desde afuera hacia adentro, comprobando que el aire no es nada, sino un peso real en nuestro mundo. Juntos, cerraron la puerta a las conjeturas poéticas y abrieron paso a la precisión matemática. Básicamente, fundaron las reglas de la hidrostática y la mecánica de fluidos con las que construimos todo a nuestro alrededor. Y si vemos todo esto en la gran línea de tiempo de la humanidad, el salto de paradigma es verdaderamente alucinante.
Empezamos en la antigüedad, donde sentarse a pensar y depender de explicaciones filosóficas sonaba bien, pero en los años 1600 estos genios dijeron basta e introdujeron tubos de vidrio, bombas físicas y mediciones exactas a la mesa, obligando a la naturaleza a confesar sus secretos en público. Ese cambio de mentalidad radical es exactamente lo que nos catapultó a la modernidad. Pasamos de simplemente observar las fuerzas invisibles a cuantificarlas, controlarlas y exprimirlas para diseñar toda la tecnología hipercompleja que sostiene nuestra sociedad de hoy. Todo esto nos deja con una idea verdaderamente espectacular y provocativa para cerrar el análisis de hoy. Piensen en esto. Unos poquitos litros de agua, levantados en el aire, reventaron un barril blindado. Una esfera que no tenía nada adentro venció a 16 bestias de carga. Estas fuerzas inmensas y silenciosas siempre estuvieron ahí operando en las sombras durante siglos, esperando a que alguien por fin las midiera. Así que, si un simple hilito de agua y un vacío moldearon los cimientos de la ingeniería moderna, nos toca preguntarnos, justo en este segundo, mientras miramos esta pantalla, ¿qué otras fuerzas gigantescas, invisibles e imperceptibles nos están rodeando, empujando y moldeando el universo sin que siquiera nos demos cuenta? Definitivamente es algo que nos deja con ganas de seguir aprendiendo. Mil gracias por acompañarnos en este increíble recorrido científico.